Buenos días a todos los presentes. Me presento, soy Dana Paola Jacobo Rivera, soy alumna de la carrera de medicina. Este es un trabajo para la materia de psicología. Es un proyecto final sobre salud mental. Los integrantes del equipo número 2 son María de Jesús Juárez Organiz, Alejandra Peñuelas Barajas, Eros Omar Sánchez Hernández, Belinda Vicente Felipe y su servidora. El día de hoy vamos a tocar el tema de el embarazo más allá de lo biológico, una mirada integral a la salud mental materna. Espero que este tema sea de su agrado. Les presento también el índice general de esta exposición, de este tema, de este video. Vamos a ver introducción a este tema, un panorama epidemiológico, algunos trastornos psicológicos específicos, factores protectores de prevención y detección en la consulta médica e intervenciones y abordaje terapéutico. Vamos a iniciar con una breve introducción del tema, recordando que la salud mental perinatal se va a referir al bienestar emocional, psicológico y social de una mujer desde la planificación del embarazo, que va a ser durante la gestación. Ahí se le va a denominar prenatal hasta el primer año después del parto, que ya sería postnatal. Va a abarcar tanto la presencia de trastornos mentales como la capacidad para manejar el estrés y establecer vínculos afectivos de manera funcional y de manera efectiva en estos nuevos roles que se le han asignado pues a la mamá. Recordando también que no es un cambio sencillo, es un cambio en total en la vida de la madre y del padre también, donde todo se modifica y donde todo cambia de la noche a la mañana. Con un enfoque integral, no solo se va a buscar la ausencia de una enfermedad como tal, sino que también se va a buscar un estado de bienestar absoluto que va a ayudar a la madre y va a permitir que enfrente todos estos cambios de la mejor manera posible, que pueda disfrutar de su embarazo y que pueda establecer las bases de un apego seguro con su hijo. La Organización Mundial de la Salud va a enfatizar que la salud mental perinatal es un componente crítico de la salud materna global, que los trastornos perinatales son un importante problema de salud pública, donde no muchas personas le ponen atención, la atención que es necesaria. Continuando también con el panorama epidemiológico, los trastornos mentales perinatales van a ser muy comunes, más de lo que parece. La Organización Mundial de la Salud y múltiples estudios epidemiológicos van a coincidir en que son una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en mujeres en edad reproductiva. Los datos en México, como en muchos países, subestiman la realidad debido al subdiagnóstico y al estigma. Pero estudios recientes pintan un panorama muy preocupante y que muy pocas personas le están dando la importancia que merece. Comenzando con la depresión prenatal, estudios en diferentes poblaciones mexicanas van a reportar prevalencias de síntomas depresivos que oscilan entre el 18 y el 29% en mujeres embarazadas. Estas cifras son consistentemente más altas que las reportadas en países con más altos ingresos. También vamos a tener la ansiedad prenatal, que la prevalencia va a ser mucho mayor. Estudios encuentran que entre el 30 y el 45% de las embarazadas mexicanas presentan síntomas y signos significativos de la ansiedad. La ansiedad suele ser más frecuente que la depresión, especialmente en el primer trimestre del embarazo y en el tercero. Un estudio representativo nacional publicado en Salud Pública de México encontró que el 15.9% de las mujeres embarazadas en áreas urbanas de México reportaron síntomas depresivos y que el 17.9% de síntomas de ansiedad también estuvieron presentes. Sin embargo, estudios en poblaciones con mayor vulnerabilidad, como clínicas públicas o zonas de marginalidad, también presentan cifras elevadas. Ok, ahora vamos a hablar sobre los trastornos psicológicos específicos uno, que son la depresión y la ansiedad perinatal. Aunque muchas veces se piensa que el embarazo es solo una etapa feliz, en realidad es un periodo de gran vulnerabilidad emocional y esos trastornos suelen pasar desapercibidos o normalizarse a pesar de que pueden tener consecuencias importantes tanto como en la madre como para el feto.
Ok, la depresión prenatal es un trastorno del estado de ánimo que aparece durante el embarazo y no forma parte normal de la gestación. Este puede iniciar en cualquier trimestre y cumple con los mismos criterios de un episodio depresivo mayor. El problema principal es que muchas veces, pues este no se llega a diagnosticar porque se asume como los cambios emocionales que no son normales en el embarazo. Ahora, pasando con los síntomas de la depresión prenatal, pues los más comunes incluyen tristeza persistente, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o inutilidad, alteraciones de sueño y apetito, fatiga excesiva y dificultad para concentrarse. En casos más graves puede existir una ideación suicidia. Es importante destacar que varios de estos síntomas pueden llegar a confundirse con molestias normales del embarazo, lo que retrasa el diagnóstico. Ok, factores de riesgo de la depresión. Sabemos que la depresión es una afección médica que puede afectar a cualquier mujer embarazada y también puede afectar en el periodo posparto, independientemente de la edad, la raza, el origen étnico, los ingresos, la cultura o la educación. En ningún momento se debe responsabilizar a la mujer de tener depresión prenatal, pues sabemos que ella no es la culpable. Este trastorno no es el resultado de algo que haya hecho o dejado de hacer. Pero entre los principales factores de riesgo se encuentran los antecedentes personales o familiares de depresión o ansiedad, los cambios hormonales del embarazo, los embarazos no planeados, la falta de apoyo social o tal vez la falta de apoyo de la pareja, el estrés psicosocial que está pasando la madre o también podemos incluir las situaciones de violencia o eventos traumáticos que tal vez tuvo o tiene la paciente. Ansiedad perinatal, ¿qué es y cuándo inicia? Cuando hablamos de la ansiedad perinatal, no nos referimos solo a los nervios normales del embarazo. Se trata de una ansiedad que es intensa, persistente y difícil de controlar y que interfiere con la vida diaria de la mujer. Puede incluso comenzar en las primeras semanas del embarazo y suele concentrarse en miedos constantes sobre la salud del bebé, el parto o la propia capacidad de enfrentar la maternidad. En algunos casos, esta ansiedad toma formas clínicas específicas como crisis de pánico o miedos intensos al parto, conocidas como la tocofobia. Ok, manifestaciones clínicas de la ansiedad. Clínicamente, pues la ansiedad se va a manifestar como una preocupación constante que va a ser difícil de controlar. Puede presentarse insomnio, sensación de peligro, palpitaciones, tensión muscular, irritabilidad y en algunos casos, como ya lo mencioné, las crisis de pánico. Pues estos síntomas generan un estado de alerta continuo que puede afectar la calidad de vida de la mujer embarazada. Ok, estas manifestaciones clínicas de ansiedad y depresión no aparecen de manera aislada, suelen desarrollarse cuando existen factores de riesgo, que los factores de riesgo son los que aumentan la vulnerabilidad emocional durante el embarazo. Entre los más importantes se encuentran los antecedentes personales o familiares de depresión o ansiedad, ya que indican una predisposición previa. A esto se suman los cambios hormonales propios del embarazo que pueden intensificar las respuestas emocionales. Además, situaciones como un embarazo no planeado, la falta de apoyo social o de la misma pareja, el estrés psicosocial, incluyendo experiencias de violencia o eventos traumáticos, favorecen la aparición y el mantenimiento de estos síntomas. Ok, psicoterapia. Hay varios tipos de psicoterapia o simplemente la podemos llamar terapia que puede ayudar a las mujeres con depresión prenatal enseñándoles una nueva forma de pensar y de comportarse. Y aparte pues las ayuda a cambiar hábitos que contribuyen a la depresión. Las terapias basadas en evidencia para la depresión prenatal incluye la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. La terapia cognitivo-conductual es donde las personas aprenden a desafiar y a cambiar pensamientos y comportamientos inútiles para mejorar sus sentimientos depresivos o ansiosos. Por otra parte, la terapia interpersonal se basa en la idea de que los acontecimientos interpersonales y de la vida afectan el estado de ánimo y viceversa.
Muy bien, ahora vamos a avanzar con la segunda parte de los trastornos psicológicos específicos, en donde vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y del trastorno del estrés postraumático, en donde en las mujeres embarazadas son un problema de salud mental con impacto directo tanto en la madre como en el feto. Por ejemplo, en los trastornos de conducta alimentaria puede aumentar el riesgo de complicaciones obstétricas y nutricionales, mientras que en el trastorno del estrés postraumático es mayormente asociado con la ansiedad, la depresión y el riesgo de parto prematuro. Vamos a comenzar con lo que es el trastorno de la conducta alimentaria, pero para empezar vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué son estos trastornos? ¿Qué quiere decir? Bueno, estos son alteraciones persistentes en la ingesta de alimentos y la percepción corporal. Algunos tipos, dentro de los más importantes, está la anorexia nerviosa, en donde hay una restricción extrema y miedo a subir de peso. Está la bulimia nerviosa, donde hay atracones y conductas compensatorias. Así que te empiezas a llenar de comida, pero luego haces ejercicio extremo o vomitas para compensar todo lo que comiste. Y está el trastorno de atracón o por atracón, en donde hay episodios de ingesta excesiva sin compensación, en donde empiezas a comer mucho, 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 pero no haces nada de ejercicio ni o no hay vómito para compensar todo lo que comiste. Existen otros tipos que, aunque no sean los principales, siguen siendo importantes, en donde es el pica, el ARFID, la rumiación y el síndrome de alimentación nocturna. Ahora, hablando de las consecuencias de este trastorno en el embarazo, existen consecuencias maternas, obstétricas y neonatales, en donde en las maternas hay muchas consecuencias si no es tratada, si no es tratado este trastorno, en donde puede haber consecuencias nutricionales, metabólicas, ginecológicas y psicológicas, en donde en las nutricionales podemos ver que va a haber anemia ferropénica, riesgos de defectos del tubo renal, osteoporosis y riesgo de fracturas. Dentro de las metabólicas tenemos la hipoglucemia recurrente por restricción alimentaria, alteraciones electrolíticas por vómito o abuso de laxantes. Dentro de las ginecológicas vamos a tener amenorrea previa al embarazo, dificultad para concebir y hay mayor riesgo de aborto espontáneo. Y dentro de las psicológicas va a haber ansiedad y depresión comórbidas, sentimientos de culpa y miedo por los cambios corporales y un riesgo de recaída posparto. Avanzando con las consecuencias obstétricas, vamos a ver que puede haber un parto prematuro, puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, complicaciones en el parto y alteraciones en la lactancia. Y por último, van a estar las consecuencias neonatales, en donde el feto va a tener un bajo peso al nacer y va a tener una talla reducida, va a haber un mayor riesgo de hipoglucemia neonatal, problemas en el desarrollo neurológico y cognitivo por deficiencias nutricionales intrauterinas, va a haber una mayor vulnerabilidad inmunológica, va a estar más propenso a infecciones y va a haber un impacto en el vínculo entre el hijo y la madre. Ahora vamos a hablar acerca del segundo trastorno psicológico específico, el cual es el del trastorno del estrés postraumático, en donde este es un trastorno mental tras la exposición a un trauma, causando síntomas que afectan la vida diaria, que estos síntomas principalmente son la reexperimentación del trauma, en donde revives el evento traumático a través de recuerdos intrusivos, flashbacks o pesadillas. También dentro de los síntomas está la evitación, en donde evitamos pensar o hablar sobre el tema, el trauma, evitamos ir a lugares que nos recuerden a eso, hablar con las personas que nos recuerden a ese trauma. También están los cambios negativos en el estado de ánimo, en donde hay sentimientos persistentes de culpa, vergüenza o ira, así como una sensación de desconexión de los demás. Y también están las reacciones emocionales intensas, que pueden ser como la irritabilidad, arrebatos de ira, problemas para concentrarse y dificultades para dormir. Y los síntomas durante el embarazo
es el miedo al parto, en donde, tal y como su nombre lo dice, es el miedo al parto o revivir experiencias obstétricas previas a los traumas, al trauma, perdón, así como las cesáreas complicadas o pérdidas perinatales. También está la evitación de controles, en donde es el rechazo a hablar del embarazo o miedo a los hospitales. También está la dificultad en vínculo prenatal, en donde hay una dificultad para hablar con el bebé o imaginar la maternidad. Y también tenemos la hipervigilancia en gestantes, en donde es el insomnio crónico, tensión muscular y aumento de la presión arterial. Ahora, hablando de las consecuencias de este trastorno, tenemos consecuencias maternales, obstétricas y neonatales, al igual que el trastorno anterior, en donde en las maternales va a haber consecuencias dentro de la salud mental, la salud física, la adherencia médica, que en la salud mental va a haber mayor riesgo de depresión perinatal y ansiedad generalizada. Va a haber un incremento en ideación suicida o conductas autolesivas en casos graves. Dentro de la salud física va a haber alteraciones inmunológicas y metabólicas a causa de la elevación crónica del cortisol. Va a haber también hipertensión gestacional y preeclampsia más frecuentes, e insomnio persistente y fatiga crónica. En la adherencia médica va a haber evitación de controles perinatales, ecografías o procedimientos invasivos, y va a haber un menor cumplimiento de recomendaciones médicas y nutricionales. En las obstétricas va a haber un parto prematuro, que el estrés crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, aumentando el riesgo de contracciones tempranas. También va a haber complicaciones en el parto, que va a haber una mayor probabilidad de cesárea por sufrimiento fetal o ansiedad materna intensa. Va a haber también hemorragias obstétricas, que el estrés y la tensión fisiológica pueden predisponer a complicaciones hemodinámicas. Y va a haber mayor dolor percibido en el parto, que la hipervigilancia y el miedo intensifican la experiencia dolorosa. Y por último tenemos las consecuencias neonatales, donde va a haber un bajo peso al nacer, que está relacionado con la restricción del crecimiento intrauterino por estrés materno. Va a haber alteraciones neuroconductuales, en donde hay una exposición intrauterina a cortisol elevado, que puede afectar el desarrollo cerebral del feto. Va a haber mayor riesgo de problemas de regulación emocional en la infancia, tales como dificultades en sueño, alimentación y apego. Y va a haber vulnerabilidad inmunológica, que los bebés van a ser más propensos a infecciones en los primeros meses.